¿Dónde vamos hoy? ¡El Borosa! Tiene que estar a full de agua. Hola amigos, nos encontramos en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas para realizar una de las rutas más emblemáticas de la zona, el Sendero del Río Borosa. Comenzamos la jornada desde el centro de visitantes del Río Borosa, en el que hay una piscifactoría que rodeamos rápidamente para incorporarnos al camino que acompañará al cauce prácticamente durante toda la jornada. El panel informativo que aquí encontramos nos indica los primeros 7 kilómetros de recorrido que llevan hasta una central hidroeléctrica, aunque nuestro objetivo de hoy es prolongar más la aventura para ver las cascadas que llevan al Salto de los Órganos y finalmente culminar en las mansas aguas de la Laguna de Valdazores. En total nos van a salir cerca de 30 kilómetros de ruta que, como veis, no tarda demasiado en deleitarnos con sus primeros saltos de agua. Algunas de las pozas que aquí se forman son óptimas para el baño, aunque en pleno invierno, como ahora nos encontramos, el chapuzón como que no apetece. No obstante, eso no quita el que podamos aproximarnos a la orilla para sentir más de cerca el brío con el que desciende el caudal. Y es que el Borosa, aparte de algunos tramos escarpados que aceleran su paso, también recibe el aporte de diversos arroyos que aumentan su capacidad. En ese sentido, aquí encontramos las aguas pertenecientes al Barranco del Ruejo, que por un lado se vierten rebosantes por la orografía y por el otro se canalizan a modo de fuente. El camino avanza embutido entre la loma del Carrascadizo al oeste y el Cerro Pesquisidor al este, cotas que el sol empieza a vencer a medida que va ganando altura. A continuación, llegamos a la cascada de la Poza, un hito natural que encontramos abarrotado de gente. El accidente geográfico está formado por la desembocadura del arroyo de las Truchas y llama la atención los pliegues de la corteza terrestre por el que este río conecta con el Borosa. Seguidamente aparece un puente atravesando el curso del agua. Cuidado con estas pasarelas, pues no todas están en condiciones de ser pisadas. Por fortuna, ya se encargan las señales de prohibirnos el paso en aquellas que se muestran defectuosas. Los siguientes 800 metros transcurren por un bello y serpenteante trazado donde el correr del Borosa no cesa de estimular el ánimo. Poco llegamos al puente de los Caracolillos, llamado así por encontrarse en un paraje del mismo nombre. Esta denominación se debe a un pintoresco pliegue que aparece en la pared oriental, donde las capas de roca se muestran en forma semicircular. Esta disposición geológica se debe a las enormes fuerzas que generaron entre sí las placas tectónicas en la área terciaria, cuando tuvo lugar la llamada orogenia alpina. Aunque cueste creerlo, todo este bonito paraje que hoy recorremos estaba debajo del agua hace millones de años, concretamente bajo el mar de Tetis. Los restos fósiles de animales marinos encontrados en la roca son prueba de ello. Tras otros cientos de metros de caminata, llegamos al puente de Vadorrosales, infraestructura que utilizaremos para pasar al otro margen del río. A partir de Vadorrosales nos vamos a despedir de la ancha pista de tierra para incorporarnos a otra un poco más estrecha e irregular. Las paredes de esta depresión que transitamos se estrechan y el sendero se va adaptando a los escarpes de la ladera, navegando entre la vegetación de ribera y algunas balaustradas de madera que protegen de las zonas más delicadas.
Y cuando por un lado el avance se complica, ya se encargan los puentes de llevarnos al otro para seguir avanzando. Serán varios los pasos elevados que cruzaremos en un corto trecho de terreno, lo que hará que disfrutemos todavía más de este espectáculo fluvial. Con el día despejado y la hora de luz adecuada, donde los rayos del sol logran bañar el río, podremos deleitarnos con la variedad de verdes y turquesas del Brossa. Uno de los parajes más pintorescos de esta ruta lo encontraremos a la llegada del siguiente puente, a las puertas del enclave conocido como la Cerrada de Elías. Aquí, el río ha conseguido abrirse paso, erosionando la parte inferior de estas paredes de roca caliza y dolomita. El resultado es un abrupto y encajonado cañón en forma de U, al que se le ha incorporado una pasarela peatonal para poder atravesarlo. En la primera parte de este tramo, el sendero todavía se vale de la orografía de la orilla del cauce para caminar, ciñéndose con estrechez a la pared. Hay que tener precauciones con los resbalones, porque el suelo suele estar húmedo o aparecer anegado con las crecidas. Después, unos escalones nos elevan varios metros sobre el nivel del río, incorporándonos a unas pasarelas dispuestas en voladizo al cauce. Las impresiones son fascinantes, casi podemos sentirnos parte del río. Sin duda, es el intervalo más emocionante de este tramo. Una vez que salimos del espacio más encajonado del cañón, la superficie vuelve a mostrarse más generosa. Y por tanto, regresamos a la senda de tierra y roca, abandonando con ello las pasarelas de madera. Sin embargo, la Cerrada de Elías todavía se prolonga un poco más hasta dar con el puntal de la Cerrada, donde el camino se incorpora a una pista más ancha y cómoda. Cruzamos el puente al que le hemos dado el nombre del cerro que jalona por el norte al Brossa y seguimos avanzando. La próxima plataforma que se eleva sobre el caudal es el Puente de la Piedra, situado al inicio de una cerrada que va a incrementar la exigencia de nuestros pasos. Por aquí comenzaremos a percibir que el río desciende con algo más de empuje debido a que el perfil se muestra más abrupto. Nosotros también lo notamos en la inclinación de la subida. No podemos olvidar que vamos en sentido contrario al Brossa, remontándolo hasta su nacimiento. En esta parada nos percatamos de que hemos ascendido más que el propio curso del río, lo que hace que podamos dominarlo desde las alturas. Este hecho hace que el camino se asome inevitablemente con vértigo a la caída, aunque hay ocasiones en las que nos sentimos a salvo por la acertada infraestructura a base de balaustradas y muros.
No obstante, el recorrido también sobrecoge por arriba, con unos metros de farallones calizos que sobrevuelan nuestras cabezas. Superado este trecho, volvemos a ponernos al nivel del Borosa en una pendiente más suave que atraviesa un valle algo más abierto, pero cerrado al fondo con las elevaciones de los cerros Puntal de las Cabras y el Castellón, de 1.649 metros y 1.523 metros de altitud respectivamente. Para evitar estos perfiles, el trazado se orientará al sur, dejando los escarpes del Castellón a nuestra izquierda y continuando paralelos a un Borosa cada vez más accidentado. Si estamos atentos, podremos adivinar un antiguo refugio de pastores que se construyó aprovechando el muro natural de la montaña. Finalmente, concluimos este intervalo de sendero en el puente que da acceso a la vieja central hidroeléctrica Salto de los Órganos. Esta infraestructura terminó de construirse en la década de los años 30 del pasado siglo XX, con el fin de suministrar energía a las distintas poblaciones de la comarca. En aquella época el desarrollo industrial provocó la demanda de electricidad. Los ingenieros no tardaron en seleccionar este paraje como el lugar ideal para diseñar una central en la que aprovechar la caída del agua, la cual se podía controlar con un sistema de embalses. El empuje del caudal combinado con el uso de turbinas permitió generar electricidad y con ello mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comarca y el desarrollo de las industrias locales. Dejar atrás este complejo supone el inicio del intervalo más duro de la jornada, con firmes empedrados y escalonados, cuyo esfuerzo por superarlos se verá recompensado con una sucesión de cascadas. Una de las primeras que se hace visible es la denominada Cascada de la Parpalla. Preciosa. Las fuertes rampas nos colocarán rápidamente sobre ella, aunque la vegetación y las rocas se interponen entre nosotros. Lo que sí apreciamos ya desde las alturas son los tejados de la central hidroeléctrica, situada justo a los pies del Cerro El Castellón. A continuación, seguimos progresando por el desfiladero, por un firme que alterna cantos rodados con tierra compacta y roca, al tiempo que se nos van abriendo nuevos escenarios naturales. Al que nos acercamos ahora es conocido como el Salto de los Órganos y discurre por las apreturas resultantes entre el Peñón de la Teja, el Picón del Aza de Abajo y el Cerro Pollo Cerezo. La carta de presentación de este espacio no defrauda con vistas a una orografía en la que el Borosa va escapando de la abrupta y escalonada pendiente rocosa, unas veces saltando sobre ella, otras erosionándola. Vista desde aquí, esta primera precipitación de agua bien puede servir de spa natural con su sistema de chorros relajantes incluidos. La precede una rocosa laguna por la que fluyen las aguas que descienden de las angosturas del barranco por medio de sucesivas cascadas. Sin duda, todo un parque de atracciones para nuestros sentidos. Como vemos, el agua aprovecha cualquier recoveco para abrirse camino, al igual que nuestro sendero, que se adapta a las fuertes y empedradas rampas para continuar el avance. Cuanto más ascendemos, más rocambolesco es el escenario por el que escapa el Borosa. El gasto de energías para llegar hasta aquí nos pide una pausa en la que reponer fuerzas.
Un buen lugar para hacerlo es el siguiente paraje, uno de los más pintorescos de esta ruta y que está protagonizado por la inconfundible cascada de la Carabela. Este momento zampándonos un bocadillo de jamón serrano y queso, dejándonos cautivar por los sonidos e imágenes de este entorno, no tiene precio. La cascada de la Carabela debe su nombre a las rocas que abrigan la salida de la cora de agua, que dicen tiene forma del conjunto de huesos de la cabeza humana. Desde luego sí que son singulares y la pequeña laguna verde azulada que se forma debajo de ellas no se queda atrás. Lástima que a finales de febrero todavía nos apetezca el baño. ¿Llegaremos? Reanudamos la marcha por el abrupto y rocoso ascenso que flanquea a un río Barossa que no cesa en su empeño de regalarnos el intrincado escaparate de su recorrido. Es curioso, pero el flujo continuo del caudal le da cierto orden y armonía al aspecto caótico y quebradizo de esta superficie rocosa. Y por supuesto, belleza. Nuestros siguientes pasos nos llevan a los pies meridionales del Cerro Picón de Laza de abajo, donde nos aguarda el hito natural que da nombre a este tramo. Con vosotros, el Salto de los Órganos, una espectacular cascada de unos 60 metros de altura que otorga todavía más prestigio a esta ruta. El agua salta al vacío producido por las angosturas existentes entre el Picón de Laza y el Cerro Pollo Cerezo. A continuación, como es complicado trepar por la cascada para seguir avanzando, el camino nos hará encarar una fuerte subida que flanquea el Picón de Laza por su costado occidental, para luego alcanzar una galería que discurre por el interior de la montaña. Este pasadizo se creó para albergar la canalización que desvía parte del caudal del Barossa hacia las instalaciones de la central hidroeléctrica. El recorrido es, ante todo, estimulante. La visibilidad va a depender un poco de si os encontráis cerca de las rústicas ventanas horadadas en la roca que dan al exterior. En caso contrario, para ir con más seguridad, haceros con una linterna o con la misma luz de vuestro teléfono móvil, porque la vía es estrecha y puede estar anegada, como en este caso. Bonito, bonito. Después a disfrutar. La salida de esta primera galería nos coloca sobre la cascada del Salto de los Órganos, que desde aquí apenas llegamos a percibir. A continuación, acompañamos al canal en su viaje hasta la segunda galería. Aquí, ante las dificultades de transitar pegados a la pared, preferimos subirnos a la malla metálica para superar estos metros, aunque sea un poco encogidos. ¿Qué plan? ¿Qué plan? A la salida, seguimos progresando junto al canal hasta dirigirnos a su punto de origen, el embalse de Aguas Negras. La infraestructura que estanca esta masa de agua junto con la presa se construyó a mediados del siglo pasado con el fin de controlar el caudal del río. Se ubica en el pintoresco entorno comprendido entre el monte Pollo Cerezo y el Puntal de las Iglesias, este último cerro con 1.449 metros de altura. Los arroyos de Rambla Seca o del Infierno por un lado y Valdazores por el otro aportan al embalse sus recursos hídricos, pero también lo hace el Barossa, cuyo caudal nace a escasos 250 metros de aquí.
Una senda que se dirige hacia el sureste nos llevará al lugar en el que se origina la surgencia acuífera del río. Aquí la vemos. Por su parte, tomando el camino hacia el suroeste y que se inicia tras el puente de la presa, nos dirigiremos hacia la laguna de Valdazores, último enclave natural de esta ruta. Las sendas rodean en un primer momento el embalse por su flanco septentrional, desde donde podemos obtener unas vistas fantásticas al puntal de las iglesias. Pues ya estamos a punto de terminar la ida de la etapa. Luego nos incorporamos a una pista forestal que irá remontando entre pinares el curso del arroyo de Valdazores. Como comprobaremos tras poco más de 1 kilómetro de recorrido por este tramo, el caudal de este arroyo también se regula por medio de una pequeña presa. Esta infraestructura permite también que la laguna de Valdazores luzca esplendorosa. Nos subiremos a un promontorio rocoso para contemplarla mejor. La biodiversidad de este entorno es de gran interés ecológico, ya que alberga una valiosa variedad de flora y fauna. Con esta estampa concluimos la ruta, amigos. Ahora toca el deshacer los pasos que nos llevaron hasta aquí, todos en sentido descendente. En el regreso tendremos varios encuentros con zorros que parecen estar acostumbrados a recibir comida de los excursionistas. La recomendación es que no le deis de comer, porque se acostumbran a la presencia humana y se hacen más vulnerables a los cazadores furtivos, aparte de otros riesgos. Además de estos avistamientos, disfrutamos del viaje de vuelta al contemplar los escenarios con otra luz y sentir que ahora sí fluimos en la dirección de la corriente del Brossa hasta el propio inicio de esta espectacular ruta. Hasta la próxima.